Buenas tardes, mi nombre es Marilisa Márquez Mejía, vengo del Bachillerato General Oficial Octavio Paz. Yo les hablaré sobre el personaje de Nelson Mandela. Desde los campos verdes y ondulantes del Transkei hasta los pasillos del poder en Pretoria, mi vida ha sido una odisea de lucro y del sacrificio y esperanza. Nací el 18 de julio de 1918 en el pueblo de Mbezo. Fui bendecido con una familia marcada por la tradición y la comunidad, al igual que el amor de mi familia. Sin embargo, en los primeros años pude ver las sombras del apartheid que oscurecían nuestras tierras. Mi despertar político llegó durante mis años de juventud en la Universidad de Fort Hare, donde me sumergí en la lucha contra la injusticia racial. Fue ahí donde me uní al Congreso Nacional Africano, CNA, un movimiento destinado a cambiar el curso de la historia de Sudáfrica. A medida que apartheid se intensificaba, también lo hacía nuestra determinación de resistir. La década de 1950 marcó un punto de inflexión en mi vida y en la historia de Sudáfrica, desde liberar la campaña de desafío hasta enfrentarme al juicio de Rivonia en 1964, donde fui condenado a cadena perpetua por luchar contra un régimen injusto. Cada paso me acercaba más a mi destino, convertirme en un símbolo de resistencia y de esperanza. Los 27 años que pasé en prisión, la mayoría de ellos fue en la isla de Robben. Fueron años de introspección, aprendizaje y resistencia. Lejos de sobacar mi espíritu, fortalecieron mi compromiso con la causa de la libertad y la igualdad. Fue en las celdas de Robben Island donde forcé vínculos indestructibles con mis compañeros de lucha, donde encontré la fuerza para perdonar a mis captores y donde soñé con una Sudáfrica libre. Mi liberación en 1990 marcó el comienzo de una nueva era para Sudáfrica, una era de negociación, reconciliación y esperanza, desde las conversaciones secretas en el gobierno hasta mi elección como el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994. Cada paso hacia la libertad fue un futuro más brillante y más inclusivo. Mi presidencia fue un periodo de transformación y consolidación, un momento en el que Sudáfrica se enfrentó a su paso y se comprometió con un futuro de igualdad, justicia para todos sus ciudadanos. Aunque dejé la presidencia en 1999, mi compromiso por la causa de la justicia social y los derechos humanos nunca han vacilado. Mi vida ha sido un viaje extraordinario, un viaje que me llevó desde las colonias de mi infancia hasta los salones del poder, pero más que cualquier cosa ha sido un viaje de esperanza, un recordatorio que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la libertad nunca se apaga. Que mi historia inspire a otros a luchar por un mundo donde todos sean tratados con dignidad y respeto, un mundo donde toda la justicia y la igualdad sea la norma, no la excepción. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Roa Bendaño del cuarto grado Grupo A y el día de hoy les presentaré la vida de Ernesto Guevara. Mi nombre es Ernesto Guevara, conocido mundialmente como el Che. Nací un 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Desde joven mostré mi interés por la medicina y los viajes, lo que me llevó a recorrer América Latina en motocicleta durante mi juventud, experiencia que plasmé en mi libro Diarios de motocicleta. Me gradué como médico, convirtiéndome en un defensor de la justicia social y la lucha contra la opresión. Mi primer encuentro con Fidel Castro fue en México en 1955, lo cual marcó un punto crucial en mi vida, ya que me uní al movimiento revolucionario cubano y participé en la exitosa Revolución Cubana de 1959, la cual derrocó al dictador Fulgencio Batista. Después de mi triunfo revolucionario, desempeñé varios cargos importantes en el gobierno cubano, incluido el de ministro de Industria. Sin embargo, mi espíritu revolucionario me llevó a buscar la liberación de otros países oprimidos, por lo cual viajé a África para apoyar movimientos de liberación. Pero mi mayor hazaña fue mi participación en la Revolución Cubana en Congo y la fallida guerrilla en Bolivia. Mi captura y ejecución fue en Bolivia, en 1967, a manos del ejército boliviano, entrenado y asesorado por la CIA, lo cual lo convirtió en un símbolo de lucha. Me convertí en un ícono revolucionario mundial, gracias a mi resistencia, y sé que mi legado perdurará en mi espíritu altruista.
Mi dedicación y causa fue lo más justo en este mundo. Sé que aún sigo siendo una figura inspiradora para millones de personas en todo el mundo, recordado por mi lema, hasta la victoria siempre. La historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica. Hola, soy Fidel Castro. Nací el 13 de agosto de 1926 en la finca perteneciente a mi padre en Virán. Era hijo natural de un emigrado español de Galicia, Ángel Castro Arquiz, casado en segundas nupcias años después, con Lina Ruz González, cubana natural de Pinar del Río y descendiente también de españoles. A los 8 años y medio fui bautizado y hasta después de 1940 mi padre no obtuvo el divorcio de su primera esposa, María Luisa Argota Reyes, y pudo contraer nuevas nupcias con Lina Ruz. Ambos éramos analfabetos, aunque los dos aprendimos a leer en nuestra madurez. Mi padre de origen humilde, finalmente alcanzaría una sólida posición económica. A los 4 años comencé a estudiar en una escuela en Virán. Mis padres decidieron enviarme a Santiago de Cuba a la edad de 6 años, junto a mi hermana Angelita, al cuidado de la que había sido su profesora en Virán. A pesar de la situación económica en el año 1932, la institutriz que la cuidaba empleaba su asignación para mantener a mi familia. En 1934 ingresé en el Colegio Iazaliano de Santiago. En septiembre de 1939 fui inscrito en el Colegio de Dolores de la Jesuitas, también en Santiago de Cuba. En 1942 ingresé en el Colegio de Belén de La Habana, donde fui seleccionado mejor deportista del curso 1943. Finalmente, acabé el bachillerato en junio de 1945 junto al que sería mi cuñado Rafael Díaz Balart, mi mejor amigo de entonces y después enemigo. Ingresé a la Universidad de La Habana el 4 de septiembre de 1945. En estos primeros años, mi vida académica estuvo caracterizada por mi ausencia casi total de las aulas. A partir del tercer año, decidí con especial intensidad la labor académica, matriculándome por libre y llegando a matricularme en 3 carreras: Derecho, Derecho Diplomático y Ciencias Sociales, con la intención de obtener una beca para estudiar en Europa o Estados Unidos. Durante el periodo universitario, cuando tuve acceso a algunas obras literarias que me permitieron alcanzar una cierta madurez política, mis primeros pasos en la política fueron en el ámbito universitario. Fui elegido delegado de curso y llegué a recibir amenazas al enfrentarme a un candidato de la Federación Estudiantil Universitaria, apoyando por el gobierno de Ramón Grau San Martín. En 1947, con 21 años de edad como presidente del Comité Pro Democracia Dominicana de la FEU, promoví acciones para reclamar la destitución del dictador dominicano Rafael Trujillo y formar parte de la invasión de Cayo Confites, con el objetivo de derrotarlo. En 1948, con el patrocinio del general Juan Domingo Perón, viajé por primera vez fuera de Cuba, a Caracas y Panamá, como delegado de la FEU, a la Conferencia Interamericana de Estudiantes que se celebraría en Bogotá en oposición a la Conferencia Panamericana. Estaba citado para encontrarme con el candidato a presidente Jorge Eleazar Gaitán, la misma tarde en que este fue asesinado durante la revuelta conocida como el Bogotazo. A mi regreso a Cuba, contraje matrimonio con Mirta Díaz Balart, una estudiante de filosofía de una acomodada familia habanera. Realizamos nuestra boda a Nueva York, residiendo en el 156 West 82 Street en Manhattan. Durante mi mandato, Cuba se convirtió en un estado socialista, de ideología marxista-leninista, bajo el mandato del Partido Comunista de Cuba, único en la isla a partir de mi llegada al poder, y se llevaron a cabo nacionalizaciones y expropiaciones de medios productivos con el objetivo de llevar a cabo una política económica socialista.
También fue diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular desde 1976, así que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y mantuvo el poder como primer secretario del Partido Comunista de Cuba desde 1965 hasta 2011, cuando definitivamente dejé mi puesto como líder de mi país y transferirme todos los poderes de la nación a mi hermano Raúl Castro. Profesionalmente era abogado, licenciado en Derecho, diplomático y doctor en Derecho Civil. Inicié en la vida pública como guerrillero opositor tras el asalto al cuartel Moncada en 1953, por el que fui llevado a prisión, tras ser indultado debido a la presión de la opinión pública. Hola, muy buenas noches queridos oyentes. El día de hoy voy a platicarles sobre mi vida. Yo soy Mahatma Gandhi y esto comienza. Desde muy pequeño me han gustado las leyes, donde me encanta que toda persona tenga una libertad y sea independiente de todas las decisiones que sean tomadas. Asimismo, siempre busqué cómo encontrar el sentido de un humano para encontrar ese camino. Asimismo, el camino se desvió un poco y fui casado obligadamente con una persona a la cual ni la conocía. Pero bueno, de los caminos nos juntaron y esto hizo que tuviéramos 4 hijos, los cuales siguen en India. Y bueno, yo tuve que buscar otro camino porque mi sueño es ser abogado. Y bueno, entonces me fui a Londres, un país indiscutiblemente diferente, donde ahí pude estudiar lo que es abogado y encontré lo que es mi vocación por esa carrera. Entonces, al ver que todos influían varios estereotipos para una comunidad, decidí emplear una estrategia. Fue donde me di cuenta que los abogados de ese instituto querían que India fuera un país totalmente obligado a la toma de decisiones de Gran Bretaña, donde yo me opuse y dije todas mis ideas y propuse un nuevo cambio para mi país, lo cual me tuve que regresar a India y a proponer esto para que todas las personas y mi comunidad fuera escuchada. Bueno, después de proponer esto, tuve muchos enemigos, los cuales se opusieron a estas ideas que yo mismo empleé, los cuales intentaron hacerme daño. Es más, no lo intentaron, lo hicieron. Me metieron a la cárcel. Y bueno, ellos evitaron los círculos con mi familia, de lo cual mi esposa estaba enferma. Pero mi ideología hindú hizo que yo me opusiera a ese tratamiento con el medicamento para que ella se compusiera. Pero yo dije, no, 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 no. Los medicamentos no son buenos para nuestro consumo en nuestro cuerpo y nuestra salud. Entonces así lo obedeció ella. No se trató y después supe que murió. Bueno, para poco tiempo después, a mí me entra el mismo enfermedad y pues me sacan de la cárcel. Pero me doy cuenta que pues yo quiero estar todavía en vida. Entonces empleo el medicamento a mi cuerpo y entonces ya saliendo de ese lugar, que era un lugar muy abrumador por los tratos y demás que se veía, pues hice mis primeros libros donde di a conocer todo eso y asimismo de algunos principios que debemos de tomar como humanos. Y bueno, fue ahí donde me puse en contra de las ideologías que nos oponían a una libertad y a una expresión como derecho de cada humano y como cada, pues, de origen hinduista. Asimismo, pues tuve que hacer algunos grupos en los cuales nos reuníamos para esto, darlo a conocer. Y fue así cuando un enemigo me asesinó en el año de 1948 y pues mis ideas se dieron a conocer a todo el mundo, pero lamentablemente no fui reconocido. Y pues espero que todos obtengan algo de lo que yo una vez di para que ellos sean mejores.